Buenos días. Gracias a todos los que están conectados, los que se están conectando, los que nos ven lo están siguiendo por Facebook también. Muchas gracias. Creo que ahí será por escritas las preguntas, cómo vayan a darse. Pero como lo estábamos viendo, la idea de esta primera sesión, de esta reunión virtual es retomar las dudas que pudieran surgirles del primer módulo de nuestra serie de webinars de control de color en prensa. Recuerden, este es los temas o las dudas que trataremos de resolver el día de hoy serían basándonos en el primer módulo, que es densitometría. Si más adelante tienen preguntas de color y eso, la sugerencia sería dejarlas pendientes para el módulo que corresponde y adentrarnos al tema que nos tocaría el día de hoy, que es densitometría, tanto en los conceptos teóricos como en la práctica para los que tengan un instrumento EXAC, para la práctica con el uso del EXAC. Yo creo la forma más fácil de empezar a tener participación será con la manita levantada los que estén aquí en el Zoom, en el Facebook, a lo mejor nada más con la pregunta en los mensajes. Entonces, ahí está el Mario. Así que adelante, levanten su manita y les vamos abriendo el micrófono para que vayamos realizando el juego de preguntas y respuestas. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere levantar la manita? Bueno, mientras en lo que tenemos preguntas, buenos días a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar de preguntas y respuestas. Espero que todos hayan podido ver el video. La idea de todo esto, bueno, pues es que podamos tener un mejor conocimiento de las herramientas que tenemos para poderles ayudar de la mejor forma a poder tener mejores controles. Tenemos a Isaac Escamilla. Muchas gracias, Isaac. Buenos días. Si quieres, ponte en on mute y con mucho gusto podemos empezar con tu pregunta. Sergio, ¿se pueden ellos quitar el mute? Sí, Andrés. Ah, ok. Isaac, entonces veo tu manita levantada. No sé si quieras quitar tu mute para poder hacer la pregunta, o en su caso por el chat también la podemos hacer. Sí, para los que no tengan sonido, no tengan audio o mal audio, igual vayan escribiendo sus preguntas y ya las vamos resolviendo. Aquí cayó ya la primera de Edgar Velázquez. Isaac, en lo que nos ayudas a resolver tu audio, voy a contestar la de Edgar. ¿Por qué es importante el configurar las mediciones densitométricas en CMYK a las de colores directos? En el caso de colores directos, realmente el medir la densidad o el configurar la densidad realmente es más para un fin práctico. Realmente ahí lo que estaríamos buscando más que el filtro con el que se va a estar trabajando para entender qué color es tener un número que nos permita saber si estamos aplicando la misma condición de tinta, la misma cantidad de tinta. Podríamos ponerlo en el instrumento, se puede poner el filtro de manera para directos, pero nos va a generar un valor bastante diferente. Déjenme, les comparto la ventana del instrumento para podérselos mostrar, pero es más para practicidad el basarnos simplemente en los filtros CMYK y exclusivamente más que en la letra que nos pueda salir, en el valor que nos va a arrojar. Lo voy a hacer aquí en el modo avanzado. Voy a ver si tengo densidad. Aquí lo tengo en densidad. No vemos tu pantalla, Eric, todavía. A ver. Estamos listo, ahora sí. Listo, gracias, Eric. Perfecto. Ahí tenemos nuestra función de densidad.
Y del lado de izquierdo, en la parte inferior, tenemos un botón que dice automático. Si yo lo oprimo ahí, me va a aparecer justamente si es un color CMYK y lo va a seleccionar de manera automática. O yo le puedo dar le voy a volver a apretar ahí para nada más ver la etiqueta. Me aparece ya ahí como color spot. Entonces, ahí ya me estaría marcando el valor como un color spot. Entonces, eso lo que me va a arrojar es un valor o una letra relacionada al nanómetro o al punto más elevado del nanómetro en base al color que está identificando que estamos midiendo. Entonces, si yo lo cambio a un filtro automático, me va a tomar el valor del color, aunque sea un color directo, me va a tomar la tendencia del color que pudiera tener y me va a poner un número. A final de cuentas, lo que buscamos es realizarlo de la misma forma y tener también el número, que es lo que al operador realmente le es funcional. Saber que estoy manteniendo la misma cantidad de tinta. ¿Sí? No sé si con eso quedó resuelta la pregunta. Isaac Escamilla, ya puedes activar tu audio o seguimos todavía ahí con complicaciones? ¿Alguna otra duda? Si no hay diferencias en la medición, sí hay diferencias en la medición. Mira, voy a medir un color naranja. Con el filtro CMYK o con el filtro automático, tengo una densidad de 1.35. Cuando yo lo cambio a un color spot, como spot, me lo va a cambiar a 1.55. ¿Sí? Entonces, si hay diferencias en la medición, aquí lo que buscamos es repetibilidad. Las dos formas podrían ser correctas, simplemente es hacerlo siempre de la misma forma. A ti, Edgar. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta más? Preprensa BDX nos pregunta, en relación al atrape aparente, ¿qué porcentaje se podría considerar como malo y a qué se refiere el porcentaje? Es decir, ¿puedo ver la compatibilidad de tinta ahí? Sí, justamente el atrape es justo para ver la compatibilidad de tintas. Voy a compartirles ahora otra parte del escritorio. Me voy a ir a la presentación para checarlo ahí mismo. Aquí tenemos el tema del atrape. Los porcentajes del atrape, aquí los tenemos. Va a depender mucho del sistema de impresión o del estándar de impresión con el que estemos trabajando para poder relacionar el porcentaje. Aquí el atrape ideal, el atrape perfecto sería de 100%. Y lo que vamos a buscar siempre es un valor lo más cercano al 100%. Eso me va a decir que mis tintas se están mezclando lo suficientemente bien, pero además se están adhiriendo perfectamente al material. Eso me va a dar un valor mucho más alto. El mínimo serían los que tenemos aquí, por ejemplo en Gracol, que es uno de los más comunes,
un atrape cian y magenta sería el azul, el mínimo sería 75. Cian y amarillo, el mínimo sería 80. Y magenta y amarillo, el mínimo sería rojo. Abajo de ese porcentaje me está diciendo que no tenemos un buen atrape, una buena mezcla de tintas, o que estamos teniendo una mala adherencia al sustrato. Eso es lo que está marcándome el porcentaje bajo. Y aplicado ya, o ya relacionado al resultado que vamos a obtener, vamos a tener colores muy bajos de intensidad, más en estos tres que tenemos aquí. Colores naranjas, cuando se supondrían que serían rojos, colores verdes muy opacos, muy apagados. También puede ser por el tema de no tener un buen atrape. Ahora recuerden, el atrape va ligado al orden o a la secuencia de cómo están organizadas las tintas. Entonces, cuando nosotros medimos un atrape con el espectrodensitómetro, nos va a solicitar que sepamos cuál es la secuencia con la que trabajamos el impreso. Si mi tinta 1 es el amarillo, o si la tinta que se imprime primero es el amarillo, esa va a ser mi tinta 1. Si voy a medir el rojo, la tinta 2 sería el magenta. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere con la secuencia. Se los voy a mostrar también aquí nuevamente en el instrumento. Por cierto, Eric, tenemos preparadas las preguntas y respuestas que tienes programadas para que cada quien valore sus resultados de conocimiento. Ok, excelente. No encuentro mi pantalla. Voy a compartir todo. ¿Sí? ¿Dónde quedó mi manager? Aquí está ya. Entonces voy a cambiar a la función de atrape. Y vean, aquí en el instrumento el atrape me está marcando o está esperando mi tinta 1. Voy a hacerlo con el rojo, como les había comentado. Mi tinta 1, según mi secuencia, es el amarillo. Dentro de la lectura del instrumento, siempre me va a requerir una lectura de papel. Acuérdense, es en la hojita que tenemos acá arriba. Lo oprimo ahí, hago mi lectura de papel. Y entonces sí, ya espero a tomar la lectura número 1, que sería mi color amarillo, o mi tinta amarilla. Mi tinta 2, que es la que cae encima, observen en esta parte de hasta abajo, me pone un poco la secuencia de cómo está trabajándose el resultado. ¿Sí? Voy a medir otra vez mi tinta 2. Entonces me está diciendo que el amarillo cae abajo, el magenta le cae encima al amarillo y eso genera un color rojo. Entonces aquí ya me da el 88%. Eso quiere decir que es aceptable la mezcla de tintas entre ellas y la adherencia que tenemos al sustrato. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con el anclaje. Aquí lo que buscamos es siempre que sea mayor a esos valores mínimos. ¿Sí? Abajo de eso ya es lo que podríamos considerar como un resultado malo y habría que revisar si la secuencia sería conveniente cambiarla o si no, acercarnos con nuestro proveedor de tintas y consultar con él cuál sería la parte que tendríamos que resolver entre esos tipos para mejorar ese tipo de condiciones. ¿Sí? Isaac Escamilla ya por fin nos pudo compartir su pregunta. ¿Hasta cuántos deltas se percibe visualmente la variación de color? Vamos a adentrarnos un poquito más en ese tema en el módulo de color. No recuerdo si es el siguiente o el tercero, pero para ir adelantando un poco en ese tema,
es regularmente visual, las condiciones visuales en cuestiones de deltas va a depender del modelo o la fórmula matemática de los deltas que podemos trabajar. Si nos vamos a CMC, que es con el que se comenzó a considerar la variación visual que tenemos y a la interpretación que tenemos por color, consideramos, y regularmente en la industria se considera que un color visual es visualmente notable arriba de los 2 deltas. Depende mucho también del factor persona, de qué tan hábil sea esa persona para identificar colores. Hay muchas personas que pueden identificar colores o diferencias de color con rangos muy pequeños. Podríamos decir, el ojo humano o las personas pueden distinguir diferencias de color arriba de los 2 deltas. Y puede ser que una persona me diga, no es cierto, yo puedo ver detalles muy marcados, muy notorios, cuando se llegan a medir los resultados y son abajo de un delta. ¿Sí? Entonces, a final de cuentas, esto es percepción y lo que buscamos es un número que nos ayude. Muchas personas, como les digo, tienen esa capacidad de poder visualizar o tienen una mejor visión que otras, pero el que regularmente vamos a tomar como estándar, como un parámetro aceptable, van a ser de 2 deltas hacia arriba, se van a notar las diferencias y de 2 deltas hacia abajo van a ser resultados aceptables. ¿Sí? Espero no tener problemas. Comenta Daniel Espinosa que mi audio se corta. Si es así, igual váyanlo comentando para ir tratando de corregir ese detalle. Prensa BDX también nos pregunta, ¿se puede ver el atrape aparente en colores directos o solo en CMYK? Realmente el atrape se puede ver con todas las tintas. Al final de cuentas necesitamos saber cuál es la tinta que cae primero que otra. Lo que puede llegar a suceder con las tintas directas es que ese tercer color con el que estamos trabajando pudiera tener un resultado, hablando de color, visualmente algo diferente a lo que pudiéramos tener quizás en una prueba de color o algo. ¿Sí? Pero sí se puede hacer también en el atrape aparente. A final de cuentas, acuérdense, lo que buscamos cuando medimos densidad, cuando medimos color y eso, lo que buscamos es que sean los números lo más repetible posible y siempre manteniendo la misma forma en como lo estamos haciendo la primera vez. ¿Sí? Entonces, sí sería posible trabajar el atrape para si estás combinando los pantones ya directamente en el impreso. Ojo, aquí lo que buscamos siempre es sólidos. Si tenemos ahí degradados donde se mezclan las pantallas, ahí a lo mejor sí sería un poco más complicado evaluar el atrape. Daniel Espinosa nos pregunta, ¿hay algún estándar en cuanto a la pigmentación de las tintas, ya que eso puede afectar la densidad? Sí más que un estándar de pigmentación, lo que buscamos es que el pigmento tenga la fuerza o la cantidad de pigmento igual que la primera vez. Dentro de los espectros, el modelo Advanced, tenemos una función que se llama fuerza de pigmento o poder tintorial, que es justamente lo que nos va a decir la cantidad de pigmento calculado, que es lo que tiene tu tinta. En teoría, siendo prácticos, sería acercarnos a nuestro proveedor de tintas, preguntarle ese dato, cuál es la fuerza de pigmento o el poder tintorial de la tinta, y ver cómo lo están evaluando ellos, y si no, tener nosotros con nuestro instrumento de esa primera recepción de tintas, saber cuál es la cobertura o la fuerza de pigmento que tiene esa tinta, y poder tratar de encontrarla en la siguiente vez. Porque sí nos va a afectar la densidad, y más que la densidad del color. Yo puedo a lo mejor lograr el mismo resultado de color, pero voy a necesitar muchísimo mayor densidad.
Y eso para algunos tipos de trabajos, algunos tipos de impresiones, se vuelve un problema. Si es que estamos trabajando con un laminado o con un barniz, ya no estamos dándole espacio a que ancle el barniz sobre la tinta cuando necesitamos poner una capa muy grande de tinta para lograr el tono. Entonces, sí es importante. El estándar, regularmente en este caso, va ligado mucho al proveedor de tintas y es ver cuál es la condición que tienen actualmente y de ahí mantenerlas. ¿Sí? La mayoría de estandarizaciones, en el caso de las tintas, hay una norma, no sé, ¿te acuerdas cuál es, Andrés? ¿Cuál es la norma de tintas? Estás en mood, deja Sí. ver si te puedo. Ahí ya me escuchan. Ujú. Bueno, normalmente La ISO la 264. 126, no estoy seguro, pero muchas veces lo que hacen es seguir la 12647 dependiendo del proceso de impresión que vayan a usar, si es flex o offset, roto, etcétera, etcétera. Pero no lo tengo aquí a la mano, pero con gusto se los buscamos. Sí, ya nos ayudó Javier, dice que es la ISO 12647. Nada más busquen su renglón, si es como decía Andrés, si es flexo, si es offset, si es roto, van a cambiar algunas cositas. Gracias, Javier. Respondiendo a tu pregunta, Javier, el tag lo define el impresor. Sí, y podrías apoyarte también con el sustrato con el que vas a trabajar y con el estándar, con algún estándar de impresión. Regularmente los estándares te dicen cuál es el tag. ¿Qué es el tag? El Total Area Coverage o cobertura total de tinta. Cuando trabajamos en una selección de color y hablamos de imprimir al máximo cada una de las tintas, decimos que mi color del cian, por ejemplo, es del 100%. Mi magenta es del 100%, mi amarillo es del 100% y mi negro es del 100%. Entonces, si yo sumo los 4, tendría un 400%. Esa sería mi cobertura total de tinta máxima que podría yo lograr porque tengo 4 tintas al 100%, me da 400. Entonces, nunca vamos a imprimir o es muy poco probable que imprimamos un 400% de tinta. Lo que vamos a buscar es cuál es la combinación de ese 400%, cuál es el máximo que puede soportar el sustrato. Va ligado hacia el sustrato. Como una servilleta, ¿cuánta agua le puedo echar hasta que se deshaga? Ese sería más o menos entender un poco el TAC. Eric, perdón que interrumpa tantito. Nada más, aquí también es importante mencionar que el TAC, estamos hablando de dos conceptos diferentes. Uno es el TAC, que es el Total Area Coverage, como bien lo acabas de decir, que es la cantidad de trabajo que tienes en cada color. Y el otro es el TAC de la tinta, que el TAC de la tinta es como la mordencia o qué tan pegajosa es la tinta. Y eso es como cada tinta, por ejemplo, en el caso de selección de color, tiene un TAC diferente para que pueda adherir la primera tinta adhiera a la segunda y la tercera y así sucesivamente. Entonces, esa parte normalmente viene de fábrica o lo tienes que ver con tu proveedor de tintas. Tal vez ustedes pueden modificar el tag de la tinta usando algún tipo de aditivos y demás, pero bueno, nada más quería dejar claro que son dos tags, ¿no? Uno es el área total de cobertura y otro es la pegajosidad, digamos, de la tinta, ¿no? En el caso de offset. Muy bien, gracias, Andy. A ver si con eso quedó resuelta esa pregunta, Javier. Y si no, ahorita le ampliamos un poquito más la respuesta. La cantidad de color puede afectar el gramaje de papel. Quiero entender que ver si eso es la pregunta o la respuesta que estaban dando. Si yo tengo un papel con un gramaje muy grande o bastante absorbente, obviamente la cobertura de tinta o el área total de tinta puede ser mayor a un material muy delgadito. ¿Sí? Entonces, sí, como dicen aquí, entre más gramaje tenga el papel o más coating tenga el papel,
va a tener la capacidad de absorber más tinta o incluso de poder reflejar más tinta, de poderla tener como los materiales cubiertos, tener una buena cantidad de color muy visual, ¿sí? Edgar Velázquez, si tenemos un espectrofotómetro, veo que hay un error frecuente cuando el impreso evalúa el color o el impresor evalúa el color por densidades y no por deltas, ya que puede tener la densidad correcta, pero está imprimiendo otro color, aún en la misma corrida, sea por contaminación de color o porque se le terminó la tinta y reformular ya no igualar a lo que ya ha probado. Sí, una cosa es color y otra cosa es densidad. ¿Sí? Yo regularmente se los comento, ustedes piensen en densidad como mi calidad de impresión y mi proceso de repetibilidad en máquina, pero no por eso quiere decir que voy a tener el resultado de color que estoy buscando. Simplemente la densidad como operador me va a decir que estoy imprimiendo de la misma forma. Si el resultado no se da, justamente como lo comentas Edgar, puede ser porque mi tinta tiene otra colorimetría, porque el sustrato tiene mayor absorbencia, porque la formulación, como bien lo dice ahí, ya no fue igual que la vez anterior. Muchas veces llega a suceder que tenemos un tiro de un cierto color, un verde, por decir algo, y terminamos el tiro, nos sobró tinta, la regresamos, al otro día nos las regresan esa nueva tinta, esa tinta que dejamos la vez anterior, y tenemos que retocarla porque ya no tiene el mismo resultado de color. Entonces, quiere decir que es posible que se haya contaminado en algún proceso o el mismo acondicionamiento haya hecho que cambiara las características de la tinta. Llega a suceder también, regresando un poco a la fuerza de pigmento y a la coloración de las tintas base. Hoy nos manda nuestro proveedor de tintas un amarillo que tiene una tendencia hacia lo verde, un amarillo verdoso. Amarillo limón que le llamamos. Y con eso hacemos nuestro tiro, hacemos nuestro visto bueno, quedó todo perfecto, el cliente nos lo aprobó y mañana nos dan para el tiraje, la producción, un amarillo canario. Entonces, por más que yo lo ponga a la densidad, no voy a poder lograr el mismo resultado que con el amarillo limón. Entonces, si densidad solamente es cuánta tinta estamos aplicando en el sustrato, independientemente del color del pigmento que estemos utilizando, y el color pues va a ser de acuerdo al tipo de pigmento. Un ejemplo muy absurdo que muchas veces les doy. Podemos poner la tinta amarilla en una densidad y esa misma densidad ponérsela a la tinta negra. Y no por estar a la misma densidad van a tener la misma apariencia. Van a tener la misma capa, pero van a tener, como son pigmentos diferentes, van a tener un resultado de color diferente. ¿Sí? No sé si con eso quede más explicada esa parte. Sí, correcto. Aquí algo importante, como agregar lo que dices, Eric. Pensemos, acuérdense pensar que siempre la densidad es la cantidad de tinta que estamos dejando en el papel, no el color de la tinta, ¿no? Entonces, si queremos medir color, tenemos que medir con colorimetría. Típicamente lo que se hacía antes era medir con densidad y con eso creíamos que estábamos bien, pero al medir densidad, como saben, en el caso de offset tenemos contaminación de una unidad de impresión a la otra. Si ustedes imprimen una selección de color, por ejemplo, y el amarillo lo tienen hasta el final, en la última unidad de impresión, cuando ustedes arrancan el tiro, aunque su densidad del amarillo se mantenga igual todo el tiraje, al final del tiraje, si ustedes miden el amarillo y tiene la misma densidad, pues para algunos creerían que está todo bien, pero si midiéramos el color del amarillo al principio del tiraje y al final del tiraje, veríamos que es totalmente diferente. El amarillo típicamente se hace verdoso. ¿Por qué? Porque se va contaminando de los colores que vienen de las unidades de antes, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que estemos midiendo el color, además de la densidad, ¿no? Muy bien, gracias, Andy. Lo que comenta Javier Morales sobre, regresando al tema del TAC, y es
de acuerdo a lo que comenta Javier, es el que yo comentaba, ¿cuánta tinta puede soportar el material? Dice que ha visto que manejan entre 280 y 360%. El TAC como tal, te puedes apoyar más en algún estándar de impresión, depende del sistema de impresión que estés trabajando. Por ejemplo, Gracol, la mayoría trabaja dentro del 320 al 360%, dependiendo del sustrato y del sistema de impresión. Pero eso te podría ayudar más a tener una base, a lo mejor tomar un estándar de impresión y de ahí tomar cuáles son los más convenientes de los TAC, que va ligado también a cómo ese estándar está recomendando que se trabajen las tintas. Entonces, sí es como una mezcla de elementos para poder tener ese resultado. No es un estándar tan general como podríamos pensar. Andrés, ¿hay manera de entrar a prensa y prever el atrape entre tintas? Me ha pasado con magenta amarillo y amarillo magenta. Podría ser, depende de la prueba de color con la que estés trabajando. Podría ser que pudiera ayudarte. Pero si tu prueba de color solamente trabaja con ICCs, entonces no hay mucha forma de poderlo averiguar, porque incluso haciendo arrastres no es el mismo comportamiento que dentro de la tinta. Ahí sí, la mayor cantidad de veces se evalúa en prensa más que en algún otro sistema. Por el tema del acondicionamiento, el tipo de material, la prueba de color va ligada un 80-90% más al resultado de color que al orden de cómo ajustes las tintas. Entonces, pudiera ser, pero siempre va a ser más conveniente verificarlo en prensa. Aquí desafortunadamente sí hay necesidad de entrar a prensa. David Dosman nos pregunta o nos dice, cuando se realiza una huella en máquina y se mide la ganancia de punto, ¿cuánto sería lo máximo esperado de esa ganancia que no implica un problema en el fotopolímero o en las tintas? Y en un trabajo convencional, teniendo las curvas ajustadas, ¿cuánto sería la ganancia máxima esperada? Depende de lo que estés buscando y hacia dónde te estés inclinando. Me voy a apoyar nuevamente aquí en la presentación. Contraste de impresión, atrape. Acá está. La ganancia de punto la podemos conocer como ganancia o como valor tonal, o aumento, más bien aumento de valor tonal o ganancia de punto. Cuando hacemos una huella de máquina, la primera vez que vamos a hacer la huella de máquina, lo que buscamos es no tener correcciones de curva. ¿Para qué? Para saber cuál es la deficiencia natural de la prensa, cuál es la deficiencia, la desviación que tiene mecánicamente la prensa, ya sea flexo, ya sea offset, ya sea todo. Si estamos hablando de flexo, por lo que comentas del fotopolímetro, también va a depender mucho esa primera configuración, ese primer set del sticky back y del tipo de placa como la estés trabajando. Entonces, esa combinación de todos esos elementos, aunados a la configuración mecánica que puedan dar, nos va a dar un resultado. El ideal, y eso es prácticamente en offset, y eso entre comillas, sería tener mi 50-50. Pero en el caso de flexo, si yo logro tener mi 50 y 50, lo que voy a tener es un resultado a lo mejor sí muy preciso en los números, pero visualmente se va a ver horrible. Se va a ver muy plano, le decimos. Le va a faltar saturación, le va a faltar viveza al detalle que pudiéramos tener. Entonces, en los sistemas de flexografía siempre hay recomendaciones, como bien lo manejan aquí, de acuerdo al sustrato o de acuerdo al estándar con el que vayamos a trabajar. Regularmente, la desviación o la ganancia que estamos buscando
ronda entre el 12, 17%, hasta 20 y tantos por ciento podríamos llegar a necesitar tener en el caso de Flexo. ¿Sí? A final de cuentas, lo que es la ganancia es meramente la diferencia de lo que yo tengo en el grabado contra lo que yo estoy reproduciendo. Esa es mi diferencia o esa es mi ganancia. Ese resultado, realmente, dependiendo del sistema de impresión, yo lo que esperaría es, basándome en el 50%, tener una ganancia relativa de acuerdo al sustrato o al estándar de impresión con el que estoy trabajando. ¿Sí? La ganancia máxima esperada, podríamos pensar, como lo que bien tenemos aquí en la tabla, 16%, 15% para el amarillo, 20% para el negro. Esa podría ser una base. Si no tenemos nada con qué empezar, estas tablas o estos valores de estándar podrían ser un buen punto de arranque para poder trabajar de mejor manera la ganancia. Hay herramientas, pensando en el caso de Flexo, la mayoría trabaja con ESCO. Hay unas herramientas que te permite ESCO que tú definas cuál es el estándar y él mismo te va a decir, de acuerdo a lo que está calculando y muy basado en temas de color, cuál sería la curva que deberías utilizar o que sería más conveniente utilizar para cada uno de tus elementos de selección de color. Aquí nada más para agregar, Eric, recuerden que todo proceso de impresión va a tener una ganancia de punto. ¿Por qué? Porque en el momento que dos superficies se encuentran una con la otra, vamos a tener ahí una presión y va a existir la ganancia de punto. La ganancia de punto no es mala, lo que queremos es simplemente controlarla. Típicamente, como decía Erika, ahí depende del estándar que estemos usando, pero por ejemplo, en el caso de cian y magenta, un 16% es lo que buscamos. Sabemos que nuestro 50% de archivo va a salir como 66% en el impreso. Lo que buscamos es que no se vaya más arriba de eso. Y en el caso de Flexo, exclusivamente, ¿qué pasa con las placas de Flexo? La placa, como es un fotopolímero, se va desgastando. Entonces, cuando la placa se va desgastando, la ganancia de punto me va creciendo. Entonces, al final del día, esta herramienta para medir la ganancia de punto es importantísima para que ustedes, impresores de Flexo, puedan estar verificando si su placa todavía está en buenas condiciones y si ya se salió de especificación. Por ejemplo, tenemos 16% y yo le doy una tolerancia de más o menos, no sé, 3%. ¿Qué quiere decir? Que si me voy a 19% en el cian, estoy todavía dentro, pero si ya estoy en 20% de cian, significa que mi placa ya se desgastó y en ese caso mi valor de densidad va a seguir siendo el mismo, mi sólido puede seguir siendo el mismo, mi valor de delta E puede seguir siendo el mismo, pero la imagen va a empezar a cambiar porque vamos a tener esa ganancia de punto. Entonces, en ese momento es importante que decidan si tienen que cambiar la placa o qué hacen, ¿no? Porque si no, definitivamente van a empezar a salirse de especificación, ¿no? Gracias, Andy. Esa ya la pregunta, estábamos en esa. Gómez, buena tarde a todos. Existen varias situaciones por las cuales cuando se hace la medición de un color, los valores pueden variar. Ejemplo, el sustrato, si estamos trabajando con Flexo en películas, el sustrato que tengamos abajo, la parte que tengamos abajo va a ser un factor muy importante para nosotros poder tener repetibilidad en el resultado de color. ¿Sí? Ese es un factor fundamental. Saber qué tenemos debajo de nuestra hoja que vamos a medir, de nuestro impreso, porque eso puede hacer que cambie el resultado de color. Para Flexo muchas veces recomendamos tener cerámicas blancas, con el blanco que no tenga abrillantamiento óptico, que no tenga textura. Eso es muy repetible, porque por más que la limpiemos con alcohol, con lo que sea, siempre va a tener la misma blancura. Manejamos hojas o tenemos hojas ya estandarizadas con una cierta gramaje, una cierta blancura estandarizada.
que también nos pueden ayudar a tener esa repetibilidad. Pero sí, pensando en un día a día, el no tener un fondo definido puede ser que sea el factor que nos estén por el cual nos estén rechazando resultados en evaluaciones de color. Tinta, a lo mejor estamos imprimiendo la misma capa de tinta, pero como las tintas tienen una cierta transparencia y el material puede ser muy delgado, entonces sí puede ser un factor importante en la base donde estemos realizando nuestras lecturas. Entonces sí es importante también estandarizar el proceso en cómo vamos a medir. Israel Molina, ¿el tag influye en que pierda detalle la imagen al imprimir? En offset, sí. Sí, el tag, más que detalle, bueno, sí, porque es si tenemos un tag muy bajo, vamos a tener colores muy opacos, muy bajos. Si tenemos demasiado tag, nuestras sombras van a estar totalmente emplastadas. Entonces, sí es tener bien definido cuál es el tag. Regularmente cuando hacemos un fingerprint o hacemos incluso un perfil de color, se calcula prácticamente en automático cuál es la cantidad de tinta ideal de acuerdo al sustrato que estamos manejando. Pero sí te puede influir a la apariencia visual del impreso. A Gómez nos pregunta, nos comenta, cuando tengo definido un valor estándar de un color o tono, puede variar por el grabado, lineaje. En el caso de rotograbado, un trabajo a otro, presión de goma, velocidad de impresión, sistema de electroasis, que es para descargar toda la tinta que se encuentra en la celda, ¿ok? En el caso de flexografía, cambia el valor por el tipo de sticky bag, duro o suave, el realce de la placa, la presión de impresión, por decir algunas variables. ¿Sí? Todo esto que comenta a Gómez es parte de lo que puede estar favoreciéndonos o perjudicándonos en la repetibilidad de un proceso de impresión. Acuérdense, siempre es buscar repetibilidad, y repetibilidad es hacer prácticamente lo mismo y configuraciones mecánicas de la misma forma. Un sticky bag, como lo manejan aquí, duro, voy a tener un resultado, suave, voy a tener un resultado. Tengo unas placas de X marca, cambio de tipo de placa, voy a tener un resultado diferente. Incluso cambiar el tipo de punto puede hacerme dar resultados diferentes. Entonces sí, así que tome nota de lo que dice A. Gómez. Esas son variables que podríamos tener y considerar corregir cuando tenemos definiciones o resultados diferentes. Eric, perdón, tenemos una pregunta de Marcela desde Facebook. Dice, ¿cómo se genera una buena prueba de color? ¿Cómo se genera una prueba de color? Una buena prueba de color. Mucho es sabiendo hacia qué sistema de impresión estamos pensando salir, a irnos a impresión, si nos vamos a ir a rotograbado, si nos vamos a ir a flexografía, si nos vamos a ir a offset o incluso si nos vamos a ir a digital. Ese sería el primer factor. Si no lo sabemos a ciencia cierta, podemos recurrir a los funcionales perfiles de color estándares que nos pueden dar una guía. Ya hablaremos un poquito más de perfiles en unas de nuestras sesiones más adelante, donde vamos a poder ver en unas tablitas que vienen ahí en la presentación. Váyanlo checando. ¿Qué perfiles para cada sistema de impresión? Entonces, ese sería un factor importante. Si tenemos la ventaja de tener una prensa, lo ideal siempre va a ser, o lo más fácil siempre va a ser que nosotros le hagamos un perfil a la prensa y ponerlo en la prueba de color. La prueba de color es importante que tenga mayor cantidad de colores o mayor capacidad de color, de respuesta de color, mayor gama de colores que en nuestra salida. Hay veces que se llega a pensar que si yo imprimo solamente en selección de color, cian, magenta, amarillo y negro, con una impresora o con un plotter que solamente tenga cian, amarillo y negro, con eso es suficiente para yo tener una prueba de color.
Y si ya tiene una nueva tinta, como es el naranja o el verde, les causa ruido porque dicen, es que yo no tengo verde en el impreso y me va a dar resultados de color no esperados, o mi prensa no los va a alcanzar. Acuérdense, cuando hacemos una prueba de color, es como tener una mesa. Yo tengo todo el espacio de la mesa para poner lo que yo quiera. Mi prensa o mi salida de impresión, a lo mejor es un plato. Y lo que yo voy a hacer dentro de la prueba de color, dentro de los softwares de prueba de color, es decirle, yo mi mesa, que sería mi plotter con mi papel, tengo todo ese espacio, pero nada más quiero que el plotter, esa salida, ese RIP, me imprima lo que puede caber en el plato, no más. Entonces nos vamos a enfocar solamente a eso. Si yo tengo una salida del tamaño del plato, pues habrá colores que no voy a poder alcanzar porque me estoy limitando, estoy quedando muy justo. Entonces necesito más espacio para yo poder reproducir perfectamente las limitantes que puedo tener en la prensa. Entonces, una buena prueba de colores teniendo una impresora de mayor gama de colores que nuestra salida objetivo, tener un material que tenga de preferencia semimate, para ver visualmente, tener visualmente un resultado aceptable dentro del impreso. Y ya sea si puedo lograr tener un perfil de color o tener un perfil personalizado para ese sistema, eso sería lo ideal para tener una muy buena prueba de color. ¿Sí? Regresemos aquí al chat. No sé si hay alguna otra pregunta por allá por Facebook. Sí hay otra pregunta de Facebook. Y dice, Spock Cisneros pregunta, ¿qué tan viables son los estándares digitales? ¿Qué tan viables son los estándares digitales? Me imagino que estamos pensando en los impresos, tal vez cartas de color. De hecho, ¿Funcionan? creo que eso lo vamos a tocar en otro de los webinars, ¿no? Hay un webinar específicamente para estandarizaciones. Exacto. Váyanle checando los webinars. Pero para dejar un poquito ahí la duda o empezar a resolver esa pregunta, los estándares digitales o los estándares, las llamadas cartas de color, a final de cuentas son un impreso. Y como cualquier impreso, puede tener variaciones. Entonces, muy a título personal, yo diría que no son muy funcionales, pero son necesarias todavía. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esa pregunta, la vamos a responder un poquito más adelante en los otros módulos que tenemos. Entonces, síganle dando a las presentaciones y poco a poco los vamos a ir resolviendo todos estos tipos de preguntas. Regresando aquí al chat, voy a pasar aquí a contestar la de Daniel Espinosa. ¿La ganancia de punto va ligada al tipo de papel por su absorción? Sí, una parte. Una parte va ligada al tipo de papel, otra parte a lo que comentaba Andrés de la pegajosidad o la viscosidad que pudiera tener la tinta. Obviamente, entre más aguado sea, más absorbente puede ser, más fácil va a absorberse en cualquier superficie. Y la otra es la condición mecánica que pudiéramos tener. Entonces, sí es parte del tema, pero pueden considerarse algunas cosas, algunas otras cosas. A Gómez nos pregunta nuevamente, en cuanto a las tintas, puede ser el balance de las resinas y el secado de las mismas, ¿sí? A lo mejor esto va ligado a la pregunta que decía Daniel Espinosa. El nosotros tener, como dice aquí a Gómez, tener resinas diferentes, o incluso muy fácil en el caso del offset se puede jugar con ese tipo de cosas. Nuestro desbalance de tinta y agua, si yo imprimo con mucha agua, el tag puede ser diferente y el resultado al final puede ser aparentemente la misma densidad, pero cuando se seque
vamos a tener muy poquita tinta ya aplicada en el sustrato. O al revés, puede ser que tengamos un balance tinta y agua muy bajo y estemos lo que le llamamos repintando, se nos esté secando demasiado rápido la tinta antes de aplicarla. Entonces sí, como dice A. Gómez, puede ser parte de la respuesta que preguntaba Daniel. Resinas y los secados, cómo tenemos acondicionadas las tintas puede ser un factor también. Preguntan, bueno, me hicieron una pregunta directo, SG Flexo. ¿Dónde pueden ver las presentaciones? Con mucho gusto ahorita les ponemos el link de los diferentes videos que tenemos. Ahora se los presento toda la página, Andrés, que va a ser nuestra página del centro de este programa. Perfecto. Y ahorita la explicamos un poquito más. Sí, gracias, Sergio. Para los que no se hayan registrado todavía, que hayan caído aquí a esta reunión de rebote o invitados, regístrense. Ya en un momentito más Sergio nos compartirá todo ese tipo de datos para que se registren y puedan acceder más rápidamente a los webinars y podamos seguir con estas sesiones intermedias dentro del tiempo que estamos dando para que puedan estudiar la presentación. Isaac Escamilla nos pregunta, ¿cuál es la densidad recomendada de cian, magenta, amarillo, negro, de selección de color? Es más, podremos empezar a jugar con las preguntas. ¿Alguien quiere responder la pregunta de Isaac Escamilla? ¿Alguien tiene una idea que podrían responder de acuerdo a su experiencia? No, al final de cuentas, aquí estamos para aprender. Entonces, si alguien quiere ayudarle a Isaac Escamilla, ¿alguien tiene un dato que pudiera ayudar? Aviéntense a dar sus densidades que están usando en su planta. Vamos mientras con la encuesta. Muy bien. Si quieres comentarles, ahí tenemos, les acaba de salir, ahí no sé, no estoy seguro si en los de Facebook puedan jugar con esta. No, en Facebook no, pero podrán ver nuestras respuestas, las preguntas, ahorita que terminen de hacer las respuestas. Aquí para los que están aquí en el Zoom, les acaba de aparecer un quiz. No es examen, no es el examen todavía, entonces, pero puede ayudarles al examen. Entonces, ahí hay un quiz de 5 preguntitas. Entonces, si quieren irlo respondiendo también, A. Gómez ya nos compartió su rango de densidades. Javier Morales nos dice que si hay algunas estándares para flexo. Ahorita le respondemos un poquito más específico a Isaac. ¿Alguien tiene algo que quiera más compartir de sus densidades que están usando actualmente? Javier Morales, cian 1.29, magenta 1.26, negro 1.32 y amarillo 0.92. A. Gómez ya nos compartió los que faltaban. Magenta entre 1.23 a 1.28. Para colores más vivos de 1.40 a 1.45. Lo mismo para el cian. Cian y magenta los utiliza en el mismo rango de densidades. ¿Listo? ¿Alguien más que quiera compartir sus densidades? Aquí en la ventana, Andrés ya nos compartió sus densidades, cian 1.40, magenta 1.30, amarillo 1 y negro 1.19. A. Gómez trabaja con opal tone, densidades bajas, GMG, densidades altas. Esto sería a lo mejor un poco pensando en prueba de color, tal vez. Y ahí ya tenemos un dato que más adelantito en las siguientes presentaciones podemos resolver las dudas, que es el opal tone y que es el GMG. MR8413, Javier Caudillo, negro 1.70, cian 1.27, magenta 1.39 y amarillo 1. Como ven,
un poquito, a lo mejor esa era la pregunta, el porqué de la pregunta de Isaac, es que observen que tenemos, cada quien hace o pone la cantidad de tinta que cree conveniente. Según el estándar, como lo tenemos aquí en la pantalla, tenemos 3 estándares de impresión. Gracold, Subcoated categoría 3 y Subcoated categoría 5. Entonces, vean que son los valores muy diferentes. No, a lo mejor no tanto a los que nos han estado compartiendo. 1.40 para cian, 1.50 para magenta, 1.05 para amarillo y 1.7 para el negro. ¿Sí? Entonces, podemos tomar las referencias o las recomendaciones que nos dan los estándares de impresión. Pensando mucho en Flexo, tenemos todavía la documentación de First, tenemos la de Gracold, que son las más comunes que se llegan a utilizar en Flexo. Para Offset tenemos las ISOs, la ISO Coated, la ISO Uncoated, la Fogra. Podemos tener diferentes y cada uno nos va a decir cuál es la densidad ideal o la densidad recomendada de acuerdo a la norma con la que se esté trabajando. Ya hablábamos de la norma de densidades que son las del ISO 12647, por ahí estaba el dato correcto. Pero esas son las densidades. Aquí cada una de estos valores podemos tomarlos de punto de partida, pero depende mucho de las características de las tintas que tengamos y los sustratos que estemos utilizando. Entonces, sí podremos decir que están los estándares de densidad, pero no necesariamente es algo, un valor absoluto, no es algo que tenga que ser sí o sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si quieres voy a cerrar el poll. Se cumplen 5 minutos de lanzado. Okay. Los resultados te los ponemos ahorita. No sé si ya los tengas publicados. Ya lo vemos. Okay. Y podías revisar las preguntas porque no todas están en el mismo orden. ¿Cuáles serían las respuestas adecuadas? Ya nada más para terminar esta primera sesión, vamos a ver un poquito el pool, las respuestas que tuvimos. ¿Qué estado de densidad es el más utilizado en México? El estado T tuvo el 71%, el estado A tuvo el 14%, el estado E tuvo 7% y el estado X tuvo el 7%. La respuesta que creemos es la correcta es el estado T, es la más común que estamos utilizando. La otra que pudiera ser sería el estado E, que se utiliza para algunos clientes europeos en específico. La densidad es el aporte de tinta en un impreso, color en un impreso, el acabado en un impreso y el aporte de papel en un impreso. Tinta en un impreso tuvo el 93% y color en un impreso tuvo el 7%. La densidad es el aporte de tinta en un impreso. Acuérdense, es solamente cuánta tinta estamos aplicando en el material. La pregunta 3 decía, la ganancia de punto o aumento de valor zonal se mide en un parche del 50, del 75, un parche del 5. Idealmente sería la primera, un 50% que tuvo 71% de clics. La segunda sería el 75%. Regularmente el 75% se usa para contraste, que son las sombras, el cálculo de las sombras, y el 25% para las luces. Pero sí podríamos llegar a medir prácticamente en cualquier porcentaje la ganancia de punto que podríamos tener. Un valor alto indica mayor densidad, menor densidad, mayor color, menor color. Un valor alto de densidad indica mayor densidad. ¿Sí? 71% de las respuestas dijeron que mayor densidad. Y por último, esta estuvo un poco más, a lo mejor generalizada. ¿Todos los modelos EXAC pueden medir densidad? Sí. No, ninguno. Solo el densitómetro, solo el Advance. El 79% respondió que sí, es correcto. Todos los modelos EXAC, desde el más básico hasta el más completo, pueden medir densidad.
ahí va cambiando, pero en otras cosas. Todos son densitómetros de base. Sí, sí, Javier, va a quedar grabada esta sesión, ya se las compartiremos y las subiremos, me imagino que ahí al mismo canal de donde están las presentaciones. Sí, exacto, Eric. Si me permites compartir Claro. nuestra pantalla. Muy bien. Para de nuevo explicar todo el programa, cómo está planteado. Yo creo que es un gran programa. Lo que estamos buscando es que, por supuesto, todos que tienen este gran y poderoso instrumento, pues lo exploten. Además, para muchos esto es una herramienta de uso diario y en ocasiones, como en muchas herramientas, terminamos usando el 5% de sus capacidades. Tienen una gran tecnología de X-Rite en sus manos con el Exact. De forma fácil pueden ir a tames.com y en nuestra sección de capacitación van a encontrar varios contenidos. Entre ellos está el programa de capacitación, del que para accesarlo les va a pedir se registren. Acuérdense que su registro es importante porque al final del ciclo vamos, además de hacerles llegar a todos los participantes un giveaway de X-Rite, vamos a hacer un sorteo de una sorpresa especial que nos va a tener Andrés y Eric. En esta página van a encontrar todos los videos ya de todas las sesiones, y la intención de este programa es cada 15 días vamos a discutir en una sesión como la que tuvimos hoy. Esto significa que en las siguientes 2 semanas pueden trabajar en este video que se llama Condiciones de Medición. Estos videos, como ven, están en YouTube también. Y nos vemos el próximo 27 de agosto a esta misma hora. Les compartiremos el link. Va a estar aquí, como está indicado acá, cómo conectarse. Nada más terminemos de hacer la programación. Y así sucesivamente, cada 15 días revisaremos colorimetría en su primer módulo, en el segundo, funciones para sustratos, funciones especiales de nuestro equipo y por último, lo último que existe en control de color en prensa. Por supuesto, tendremos una sesión que nos va a llevar hasta noviembre para clausura y entregaremos reconocimientos a todos los que además hayan pasado este quiz y examen que vamos a hacer. Y todo esto con una intención de, pues, aumentar nuestro nivel de profesionalismo y ser, así como decimos en México, unos fregonazos en el control de color en prensa. Con esto terminaríamos el día de hoy. No sé si Eric o Andrés quisieran agregar algo. Una última pregunta que tenemos aquí de Andrés. Dentro de las funciones especiales, las características de impresión te genera una curva de ganancia de punto. ¿Esa curva se puede extraer para usarla para algún perfil? No, realmente esa curva te va a servir para validar si tu ganancia de punto está manteniéndose o lo que comentaba en algún momento Andrés, si tu grabado, si tu placa ya no tiene la misma fuerza o la misma condición, ya se está deformando demasiado y ya tienes que ya sea dejarla reposar o cambiarla, pero te va a servir más justamente para validar que tu ganancia que tú pretendías siga manteniéndose en los parches. Isaac pregunta si el curso lo están tomando 3 personas, con un solo registro es necesario. Yo les sugeriría que se registraran, aunque lo vieran juntos, tuvieran cada quien su registro por el tema de lo que viene más adelante o incluso sus reconocimientos, que salga que cada quien tenga el suyo y no tengan que compartir reconocimiento también, ¿no? Entonces, sí, si es posible, regístrense cada quien. Correcto. Y pues, muchas gracias. No sé, Andrés, ¿tengas algo que comentarles? ¿Algo más? No, nada más para Karim, que escribió ahorita al final. Karim, ¿tiene costo la capacitación? No tiene costo, es totalmente gratuito para ustedes. Lo hacemos con toda la actitud de parte de nosotros para tener una mejor industria, para ayudarlos a ser mejores en su trabajo día a día y no tiene ningún costo. Esto lo hacemos con mucho gusto para ustedes y está disponible ahí para todos en la página. Por mi parte, creo que fue una buena sesión. Sé que va a haber muchas más preguntas, pero bueno, tienen nuestros datos. Por favor, contáctenos directo para algo más específico. Los vamos a ayudar con mucho gusto.
y con mucho gusto los esperamos. Tienen 15 días para ver el siguiente módulo y nos vemos dentro de 15 días para tener una sesión como la de hoy y poder resolver dudas que tengan. Eric, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia, por su tiempo. Que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho, por favor. Gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias.